¿Estás buscando un estilo original para encuadernar tu libro o quieres separar el contenido en dos partes como es el caso de esta encuadernación? Te voy a enseñar cómo hice el mío para que tú puedas tener el tuyo. ¡Vamos allá! Esta de aquí es la lista de materiales que yo he usado en mi caso: cúter, regla metálica, goma de borrar, lápiz, papel de encuadernar, guardas, las propias hojas que vamos a encuadernar, hilo para coserlas, aguja, broches de costura, cola blanca, pegamento fuerte, pinzas pequeñas, 2 grapas, alicates, algo que pese para sujetar las hojas, un martillo, un palillo redondo y por supuesto una mesa de corte para no estropear la mesa en la que estemos trabajando. Las hojas que voy a utilizar están maquetadas o distribuidas a modo de folleto, lo cual quiere decir que no necesariamente las páginas que están colocadas sucesivamente en la hoja van a coincidir cuando tengamos el libro montado. Para hacer que las hojas tengan la misma medida tenemos que cortarlas todas juntas. Empezaremos cortando cada una por la parte de arriba para asegurarnos que el corte está en su sitio sabiendo la altura de la hoja. Estos folios están impresos a doble cara, por lo que es muy posible que la mancha de color no coincida 100% en ambos lados. Por eso es importante dejar sangría o margen de cortesía para que cuando cortemos no dejemos líneas blancas en los bordes de las páginas. Una vez cortadas en la parte superior nos vamos a ayudar del monstruo del libro, que es como un boceto de cómo irán colocadas las páginas para no cometer errores en su orden de lectura. Cuando estén ordenadas correctamente vamos a doblar cada hoja por donde corresponda, ayudándonos del monstruo en todo momento. En mi caso hay páginas que tienen otras dobladas en su interior escondidas, esas aún no las tocaremos. Vamos a marcar ahora los puntos por donde irá la costura del libro. Va a ser un trenzado en zigzag en ambos sentidos, por lo que esta vez no importa si el número de agujeros es par o impar. Lo que sí hay que tener en cuenta es que la distancia entre los agujeros coincida con la anchura de las grapas que usaremos dentro de poco. El hilo que voy a usar es más bien grueso, uno que ya tenía en casa, pero para el tamaño del libro conviene que no sea muy grueso, pero no tan fino como el de coser normal. Con esto quiero decir que necesito que los agujeros sean bastante gruesos, por lo que primero abriré el papel con una chincheta y después terminaré de hacerlos más grandes atravesando esos primeros agujeros con un palillo redondo. Una vez hagamos los agujeros en todas las hojas de una de las partes del libro, pondremos las grapas en los extremos de la página con la función de juntarlas y fijarlas para proceder a cortar el resto de bordes que nos quedan. Más tarde habrá que quitarlas. Doblamos las hojas y señalamos en la parte de abajo el punto por donde cortaremos según las medidas de vuestro libro. Para fijar bien las páginas y que no se muevan durante el corte nos vamos a ayudar de algún objeto pesado que no nos vaya a molestar. En mi caso voy a usar una pesa. Daremos varias pasadas con el cúter sin mover la regla en ningún momento hasta que hayamos cortado todas las páginas. Esto es muy importante para conseguir que todas las hojas midan lo mismo y no estropee la estética del libro. Como decía anteriormente, en mi libro hay varias páginas ocultas que se doblan y que sobresalen del resto. Para cortar este último borde me ha ayudado de las guías que vienen en la mesa de corte. Marco las medidas del lado exterior y hago que coincidan con una de las guías de la mesa, así sabré dónde colocar la regla. Coloco unas hojas en sucio justo antes de cada una de las hojas que se doblan hacia el interior para protegerlas del corte. Haré eso con el resto de páginas hasta cortarlas todas. Es en este punto cuando ya puedo doblar esas páginas y cortar el sobrante de estas últimas. Deberemos repetir todo este proceso con la otra parte del libro y preparar las páginas del mismo modo. Pasamos ahora a preparar la tapa del libro. He usado un cartón fino, el cual he cortado a modo de tira con la misma altura de las páginas del interior. Su longitud tiene que ser algo mayor que 3 veces la anchura de las páginas para tener un margen de sobra.
Doblamos el cartón con la medida de la anchura de las páginas o, para asegurarnos, colocamos la tripa que acabamos de preparar y doblar justo por el lomo. Para decorar voy a usar un papel de encuadernación que simula la tela en 3 colores distintos. Para el lomo uno será en verde y otro en rojo. El resto de la cubierta será en blanco. Corto la primera tira de papel del lomo con una anchura de 4 centímetros. La longitud la tenemos que tomar colocándolo en el cartón. Voy a dejar un margen de 1,5 centímetros hacia dentro del cartón para pegar el papel de encuadernar. Usaremos la cola blanca para pegar el papel al cartón, colocándolo justo en medio de donde hemos doblado. Os aconsejo preparar suficiente cantidad de cola en un papel aparte e irla cogiendo poco a poco con el pincel. No la he mezclado con agua para no mojar en exceso el papel. Y cuando terminéis con el pincel es súper importante que vayáis a lavarlo para que la cola no se seque y estropee el pincel. En un papel de encuadernar que corté con las medidas de 1 a 4, imprimí el texto de ambas portadas, papel que vamos a colocar ahora. Centramos el texto donde queremos que esté situado y doblamos los extremos hacia dentro del cartón. Cuando esté marcada esa doblez en ambos extremos, volvemos a dejar ese margen de 1,5 cm a cada lado para luego pegarlos con cola al cartón. En las esquinas dejamos un margen de 3 centímetros hacia afuera y lo cortamos en triángulo para evitar exceso de papel. De este modo ya tendremos lista la primera portada. Volveremos a repetir estos pasos más adelante para conseguir la segunda portada. Haremos la segunda doblez que nos hace falta, donde colocaremos la tripa de la segunda parte de nuestro libro. Podéis colocar la tripa para medir mejor o hacerlo a ojo. Yo me he ayudado del borde de la regla para marcar el doblez y luego en la mesa lo acabo de rematar. Es ahora cuando repetimos los mismos pasos que acabamos de aplicar para la portada y hacer la segunda. La parte central de la tapa o cubierta hay que decorarla de manera distinta. Cortaremos 2 tiras de papel blanco dejando el margen de 1,5 cm que pegamos al cartón. Las guardas se le llama al papel que une la tripa con la tapa en una encuadernación tradicional. En mi caso, su función va a ser la de tapar la cubierta por la parte interior para que no se vea el papel de encuadernar. Cortamos cada guarda con las medidas de la tapa abierta, pero le restamos unos milímetros para que no quede muy cerca de los bordes. Después aplicamos cola y pegamos cada guarda en el lado que corresponda. Aconsejaría dejar secar las tapas abiertas en vez de cerradas porque la cola humedece el papel y si se seca estando cerradas, luego al abrirlas es muy posible que se rompan las guardas o no dé del sí lo suficiente y no se abran del todo. Ahora marcamos en las tapas los agujeros que debemos hacer para poder coser la tripa con la cubierta. Las medidas serán las mismas que hicimos en las páginas y se realizarán de la misma manera. Recordad que yo he usado primero una chincheta para hacer cada agujero y después un palillo redondo para agrandarlos. Pasamos ahora a unir la tripa con la tapa. Enhebramos el hilo en la aguja y medimos la longitud del hilo. El trenzado irá de abajo a arriba y luego de vuelta, por lo tanto la longitud que tendremos que dejar de hilo será 2 veces la altura de la tapa y un poco más de sobrante por si acaso. Empezamos a coser la tapa por el agujero de abajo y a la vuelta en el siguiente agujero ya unimos con la tripa. El recorrido será en zigzag hasta arriba y luego de vuelta igual, pero en sentido contrario.
abajo, atamos 2 nudos y cortamos el hilo sobrante. Haremos igual con la otra tripa y tapa. Después ya podremos dar por finalizado esta encuadernación y tendréis listo vuestro libro para enseñárselo a todo el mundo. Recordad que si os ha resultado útil este tutorial se agradece like o comentario diciendo lo bien que os ha quedado vuestro libro y sobre todo compartidlo con familiares y amigos. Ya nos vemos en el siguiente vídeo, hasta entonces a seguir creando.